Hoc video translatum est exversione anglica originali, sicandem limitationem cognitionis linguae et rerum economicarum, ut translatio aliqua in parte falli passit. Nostrum ministerium desiderat Jesus intejectum tibi David a se benedicetur. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 11, dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que eran muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansarían aún por un corto tiempo, hasta que sus consiervos, y también sus hermanos, que habían de ser asesinados como ellos, fueran asesinados. Sentirse satisfecho. Antes de explicar este pasaje, una cosa que debemos entender, el libro de Revelación, es el estilo escrito del libro. Muchas personas que han leído el libro del Apocalipsis, pueden haber experimentado confusión y no entienden, especialmente el orden de los acontecimientos. Porque el libro Apocalipsis, está escrito en dos formatos, la historia principal, y el contenido ampliado, también conocido como prólogo. Por eso, al explicar el libro del Apocalipsis, se citan versículos de la Escritura, en el prólogo, que en ocasiones, se registran en otros capítulos, ampliando el contenido principal a explicar. Este EP, es el séptimo EP, la continuación de contenido, del sexto EP, que trata de la apertura del segundo sello, tercer sello y cuarto sello, aparecen los falsos profetas, y los dos testigos de Dios, incluido el último castigo de Dios, esos son guerras, hambrunas, pestilencias y las bestias de la tierra, tiempo durante el cual, muchos creyentes, han muerto a causa del abuso. Luego se abrió el quinto sello, los acontecimientos que Dios había revelado a Juan, eran las almas de los creyentes, los cuales fueron muertos, a causa de la palabra de Dios, y el testimonio que él tenía, que estos espíritus, es decir, los creyentes, que murieron por la fe, en tiempo de persecución. Aquellos espíritus que le preguntaron, ¿hasta cuándo juzgará al mundo y se vengará de ellos? Él respondió que deberían descansar todavía un poco de tiempo, hasta que sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser asesinados como ellos, debe cumplirse, es decir, hasta que se cumplan 3 años y medio, los dos testigos serán muertos, y el sexto sello, el séptimo sello, serán abiertos, y terminará la cosecha de Jesucristo. Lo destacable, y es el corazón, del significado literal, del quinto sello, es el versículo que dice la Biblia, esos espíritus, están debajo del altar. Esta es la primera vez, en el libro del Apocalipsis, que se menciona el altar, desde que Juan, entró en modo espiritual y fue llevado al cielo. La palabra altar, refiriéndose al altar de oro, para quemar incienso a Dios, no significa, el altar para los sacrificios de animales, la Biblia explica, este altar, es un altar de incienso. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3, dijo, y vino otro ángel, y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos, sobre la mesa de oro. Altar que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 9 versículo 13, dijo, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz, de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. El altar del incienso, es la parte de las cosas, en el tabernáculo de Dios, donde Dios le ordenó a Moisés que construyera. Éxodo capítulo 30, verso 1 al verso 7, dijo, y harás un altar para quemar incienso, de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su ancho de 1 codo, será cuadrado, y su altura será de 2 codos, sus cuernos serán de lo mismo. Y revestirás de oro puro su parte superior y sus lados alrededor, y sus cuernos, y le harás una corona de oro alrededor. Y le harás 2 anillos de oro debajo de su corona, en sus 2 esquinas, a sus 2 lados, y serán por lugares para las varas con las que lo llevará. Y harás las varas de madera de acacia, y las revestirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me reuniré contigo. Y Aarón quemará sobre él cada mañana incienso aromático, cuando vista las lámparas, quemará incienso sobre él. Este altar era pequeño, igual en ancho y largo, medio metro de cada lado, y tenía solo 1 metro de altura, estaba hecho de madera y cubierto con oro puro,
este altar era un altar más puro. Este altar estaba colocado fuera de la cortina, frente al propiciatorio, que significa estar de pie delante de Dios. Aarón, el sumo sacerdote de aquellos días, debía quemar incienso, todos los días por la tarde. Además, Aarón hará expiación por el pueblo de Israel, en este altar, una vez al año, aplicando la sangre, para pintar en los cuernos de los altar, para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. El incienso quemado en este altar, presagiaba las oraciones de los santos, que agradaban a Dios. Salmo capítulo 141, verso 1 al verso 2, dijo, Señor, a ellos clamo, apresúrate a mí, presta oído a mi voz, cuando a ti clamo, que mi oración sea presentada delante de ti como incienso, y el alzando mis manos, como sacrificio de la tarde. Otra cosa a destacar, es la voz de Dios. Esta es la primera vez que Dios habla, en conversación, o en respuesta a sus santos, que Juan vio y escuchó, hablando esta vez, diferente a hablar, cuando se abre el tercer sello. Como se menciona en el sexto p. Porque esa voz en el tercer sello, está hablando con autoridad que proviene de su poder divino, eso es diferencia, con la forma de conversación, como se menciona en este pasaje de la Escritura. El altar del incienso, de pie ante Dios, significa que Dios está complacido y esperando la oración de los justos. Dios responde, los espíritus debajo del altar, es decir, Dios se agradó y esperaba responder a los que le oraban. El corazón del quinto sello, es un desvelo, el arma poderosa, que conduce a la salvación, en el tiempo de los últimos días, es decir, la oración de los justos. La frase, aquellas almas bajo el altar, significa aquellas almas, salvadas, y entraron al reino de los cielos, por el poder de la oración. En los últimos días, con gran tribulación, persecución y tentación, como nunca antes, el tiempo del máximo poder de Satanás, el tiempo en que solo hay una cosa que puede permitir a los creyentes vivir, mantener su fe y asegurar su voluntad. La salvación, es el poder de la oración. La oración es lo único que permite a Dios liberar su poder, a través de los creyentes, el poder de Dios como el agua, y la oración, como una válvula de agua, deja salir el agua. El poder de la oración es el único poder que asegura la vida de un creyente y puede intervenir o frustrar los planes de Satanás. Jesús, cuando estaba contra Satanás, luchó con oración, en el caso de que, cuando estaba a punto de ser arrestado, en ese momento, Satanás quería tener a Pedro, Jesús defendió a Pedro, orando a Dios Padre, frustró los planes de Satanás, y no pudo hacer que Pedro abandonara su fe permanentemente. Lucas capítulo 22, verso 31 al verso 34, dijo, y dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que falle tu fe. No, y cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, antes de que niegues 3 veces que tú me conoces. Pedro, es el apóstol, y uno de los 3, de los discípulos, más cercanos a él, que confiaba en su fe, y solía decir, ya sea en prisión, o muerto, lo seguirá, aún así caerá, al rechazar a Jesús 3 veces. Si Jesús no hubiera orado al Padre, para que la fe de Pedro no fallara para siempre, el diablo tendría a Pedro, y Pedro no podría regresar a su fe. Después de ese evento, Jesús y sus discípulos quieren ir al Monte de los Olivos, lugar que Jesús usó, cuando les enseñó a sus discípulos sobre el fin de los tiempos. En ese momento, instruyó a sus discípulos a orar, para que no caigan en tentación. Lucas capítulo 22, verso 39 al verso 40, dijo, y salió, y fue, como solía, al Monte de los Olivos, y también sus discípulos le siguieron, y cuando estuvo en el lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. En este pasaje, Jesús dijo muy claramente, orad para que no caigáis en tentación. Después de que Jesús, ordenando a los discípulos que oraran, se retiró y oró en privado, y cuando regresó, vio a sus discípulos mientras dormían, los llamó a levantarse y a orar, porque sabía que la oración era la única manera, para ayudar a sus discípulos, a no caer en la tentación. Lucas capítulo 22, verso 41 al verso 46, dijo, y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no es mi voluntad. Pero tuyo, hágase. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre, caían hasta la tierra. Y levantándose de la oración, y llegando a sus discípulos, los encontró durmiendo de tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levántate y ora, para que no entréis en tentación. Jesús dijo claramente, levántate y ora, para que no entréis en tentación. La tentación en los últimos días, es algo terrible, dice la Biblia, los creyentes deben tener paciencia y aguantar al máximo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 10, dice, el que lleva en cautiverio irá, el que mata a espada será muerto, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, cuando se abre el quinto sello, lo que sucede es que Dios, desatando el poder de la oración, que es el único camino, que permitirá a los creyentes poder salvar vidas, y enfrentar severas pruebas, durante los últimos días. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al verso 17, decía, y fui retenido, cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera, arroja sus higos a destiempo cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se apartó como un pergamino cuando se enrolla, y todo monte e isla fueron movidos de su lugar. Lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los valientes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dijo a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y, ¿quién lo hará, poder estar de pie? Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al verso 17, dijo, y después de estas cosas, vi 4 ángeles, de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño. La tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, y fueron 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, y familias, y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Y clamó a gran voz, diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y alrededor de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono, sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y poder, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos respondió, diciéndome, ¿qué son estos que están vestidos con vestiduras blancas, y de dónde vienen? Y le dije, Señor, tú lo sabes, y me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación, y lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por tanto, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche, en su templo, y el que está sentado en el trono habitará entre ellos, no tendrán más hambre, ni sed, ni el sol brillará sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los alimentará y los conducirá a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El sexto sello, estando registrado en Apocalipsis capítulo 6,
versos 12 al verso 17, y Apocalipsis capítulo 7, todo el capítulo, y las cosas que acontecen, desde la apertura del sexto sello, también están registrados, en Apocalipsis capítulo 14, durante ese tiempo, se considera, como la cima, de la paciencia de Dios, teniendo lugar muchos acontecimientos importantes, que se pueden ordenar de la siguiente manera. El tiempo anterior, la apertura del sexto sello, el tiempo cuando los dos testigos todavía estaban predicando la salvación de Dios, y con la apertura del cuarto sello, el mundo entero, se llenó de guerra, hambre, pestilencia y bestias de la tierra. La Escritura dijo anteriormente que la muerte y el Hades tendrán el poder de matar personas, la cuarta parte del mundo, muchos creyentes, serán perseguidos y masacrados. Este periodo, como menciona la Biblia, fue el periodo de la gran tribulación, la predicación del Evangelio, continuada por los dos testigos, hasta el final de 3 años y medio. Luego de lo cual ambos testigos fueron asesinados, al momento de su muerte, la gente celebra, porque piensan que el ay, o las cosas malas causadas por el cuarto sello, desaparecerán. También que la bestia pueda matar a los dos testigos, hacer que la gente crea más en su poder, y adorar a la bestia, como a un dios, erigirá un ídolo, del anticristo, en el templo de Dios, una proclamación triunfante, de los que se oponen a Cristo y los que adoran a la bestia. En este mismo momento se abrió el sexto sello, la gran señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección de los dos testigos, y apareció la señal del cielo, para que la gente adorara a la bestia y recibiera su marca. Temen la señal que apareció en los cielos, el sol que se oscurece, la luna llena de sangre, las estrellas cayeron del cielo, y el cielo rodó como un pergamino. Estas cosas fueron lo que Jesús predijo, en su enseñanza de los últimos días. Mateo capítulo 24, verso 29 al verso 31, dijo: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos será sacudido. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En ese momento se abrió el sexto sello, apareció una señal en el cielo y comenzó la obra de los ángeles de Dios. Lo primero que pasó fue la última predicación. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17, habla del pueblo del manto blanco, de todas las naciones y lenguas, que llevan hoja de palma. Estos son creyentes, que son cosechados por el Cordero, después de la cual vino la cosecha del Cordero, se predicó el Evangelio de la salvación final. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al verso 13, dice: Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y parentela, y lengua y personas. Diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y lo siguió otro ángel, diciendo: Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios, que está derramado sin mezcla, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y en el presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y todo aquel que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus labores y de sus obras, sigan a ellos. Hay 3 cosas que se predicarán. Lo primero: el juicio ha llegado, pues, temed a Dios y dadle gloria. Lo segundo: Babilonia la grande, el reino de Satanás, ha caído. La tercera cosa: no aceptes la marca de la bestia, porque no escapará del juicio.
Cuando los dos testigos, siendo tomados por los ángeles, se proclamará el Evangelio, o la declaración final de arrepentimiento. Esta salvación es predicada por Dios, aunque la Biblia dice, la proclamada son ángeles, pero en realidad, los ángeles son solo obra, según los dioses comandantes, Dios proclama la predicación final por sí mismo, a través de los ángeles. En este punto, queda muy clara la grandeza del amor de Dios hacia los pueblos del mundo. Envió profetas, predicando antes que Jesús, luego envió a Jesús, que vino a expiar el pecado y a la salvación mediante el creer. Luego dejó que los apóstoles y los discípulos de Jesús proclamaran la salvación a todas las naciones, hasta el tiempo de los últimos días, enviando a los dos testigos, cuando estaban muertos, y con gran persecución, para que nadie pudiera predicar el Evangelio. Dios proclama la salvación, y el arrepentimiento, por sí mismo, a través de los ángeles, en todo lo que ha hecho, necesita más explicación, cuán grande es el amor de Dios. En aquel tiempo, la última frase, que él proclamó, con su propia voz, en Apocalipsis capítulo 14 versículo Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. La situación en ese momento, dijo Jesús, era una dificultad, que nunca antes había sucedido, y no habría más. La persecución, y la matanza de los creyentes, fue violenta sin límites, en ese tiempo final, la única manera de ser salvo, es morir por el Señor. Lo segundo que sucedió, desde la apertura del sexto sello, fue el sellamiento de 144,000 israelitas. La Biblia dice, en aquel tiempo, Dios envió un ángel para sellar a 144,000 israelitas, de cada tribu, 12,000 personas cada uno, muchas personas, interrogadas acerca de las dos tribus, es decir, Dan, y la tribu de Efraín, que no se nombra, de todas las tribus, que han sido selladas, en este EP, no se mencionará acerca de esa cosa, porque no es el punto principal del sexto sello. La Biblia describe las características de 144,000 habitantes de Israel en el capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al verso 5, dice, Entonces miré, vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, con 144,000 personas, cuyo nombre y el Padre, estaban escritos en sus frentes, y oí una gran voz del cielo, como el sonido del agua corriendo y el rugido del trueno. El sonido que oí, como un cántico, tocado por los arpistas, y cantaron un verso nuevo, delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, y los ancianos, nadie podía cantar ese verso, excepto 144,000 personas, redimidas del tierra. Estas personas, no contaminan a las mujeres con el sexo, porque se mantienen puras, siguen al Cordero a todas partes, son redimidos de todos los hombres, para primicias para Dios y el Cordero, no mienten de su boca, no manchan. 144,000 pueblo de Israel, tienen características como un nazareo, es decir un hombre o una mujer, que presta juramento, de devoción a Dios, por toda la vida, o por un periodo determinado, según la ley nazarea, según consta, en el capítulo de Números. 6, Números capítulo 6, verso 1 al verso 2, dijo, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hombre o mujer, se apartare, haga voto de nazareo. Para separarse, al Señor. Número capítulo 6 versículo 8, dijo, todos los días de su separación, él es santo para el Señor. Por esta razón, el hombre que era nazareo, por lo tanto, no podía tener esposa, porque eso lo contaminaría, según la ley de Dios. Levítico capítulo 15, verso 1 al verso 2, dijo, y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cuando alguno tenga flujo en su carne, a causa de su descendencia es inmundo. Sin embargo, se dice que 144,000 habitantes de Israel son solo hombres, lo cual es incorrecto. Ese malentendido, proveniente de las Escrituras, que dicen, no contaminen a las mujeres con el sexo, escribiendo en tal frase, solo para indicar la característica de que estas personas son nazareos, y la Biblia claramente dice que, tanto hombres como mujeres pueden jurar, dedicarse a Dios, ser nazareos. Samuel es un buen ejemplo para los buenos nazareos, y Sansón lo es para los malos. Samsem
haciendo casi todo lo contrario por ser nazareo, bebía estupefacientes, tocaba cosas inmundas y se contaminaba al tener esposa, durante su tiempo, todavía como nazareo. Sin embargo, incluso si el siervo de Dios, no fiel a él, pero no puede fallar en su plan, el plan de Dios aún continúa y logra su objetivo. En cuanto al siervo infiel, recibió la consecuencia de su desobediencia. 144.000 Pueblo de Israel, son los elegidos de Dios, dice la Escritura, estos son aquellos a quienes el Cordero, redimido de la tierra, es decir, este pueblo, son elegidos y apartados, antes del tiempo del juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 3 decía, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender aquel cántico, sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. También Dios los llamó sus siervos, Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 144.000 Pueblo de Israel, son los elegidos, y serán, el pueblo del Cordero, durante el periodo del milenio. La frase, el Cordero, en el monte Sión, significa su reinado, porque el Cordero, reinará en la ciudad de David, ubicada en el monte Sión, por lo tanto 144.000 Israel, estaban con él, en el monte Sión, es decir, eran su pueblo. Salmo capítulo 2, verso 4 al verso 6, dijo, el que está sentado en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces les hablará, en su ira, y los irritará, en su dolor, sin embargo, he puesto a mi rey en mi santo monte de Sión. En la hora, cuando Dios derrame su juicio, a través de la trompeta y las 7 copas, estos israelitas estarán seguros, porque Dios los ha sellado y protegido. Estos 144.000 habitantes de Israel, serán el pueblo de Dios, durante el tiempo del reinado de Cristo, también conocido como la era del milenio, porque en ese momento, no quedaba ningún pueblo en todo el mundo. Este evento, de la misma manera, sucedió en los días de Noé, el pueblo de esa época, fue todo muerto por el agua. La familia de Noé, son las primicias de la salvación, y los antepasados de todas las naciones, incluida la antigua Babilonia, que se rebelaron contra Dios y cayeron. Pero todos los habitantes de esta época perecerán por el fuego de su ira. Jesús reinará junto con todo el pueblo que es asesinado por causa de su nombre en el tiempo de la gran tribulación. Este pueblo resucitará, lo que se llama, la primera resurrección. Esas personas no morirán por segunda vez, sino que reinarán con Cristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al verso 6, dijo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados, por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurada y santa el que tiene parte en la primera resurrección, sobre los tales la muerte segunda no tiene poder, pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. La tercera cosa que sucede, desde la apertura del sexto sello, es la cosecha del Cordero. Muchos santos, de todas las naciones y lenguas, vestidos de túnica blanca y portando hojas de palma, eran los espíritus de los creyentes, firmes en su fe, en el Señor, durante la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versos 13 al verso 14, Siad, entonces un anciano me preguntó quiénes eran estas personas que vestían túnicas blancas, y de dónde venían. Le respondí, Señor, usted ya lo sabe, y él dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación, habían lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y fueron emblanquecidos. La Biblia amplía que, estas personas, son las de la siega del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versos 14 al verso 16, dice, miré, y vi una nube blanca, y una, como la Hijo del Hombre, sentado sobre la nube, teniendo en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Entonces otro ángel, saliendo del templo, llamó a gran voz al que estaba sentado en la nube. Nube, saquea tu hoz, ha llegado el tiempo de segar, porque la mies de la tierra está madura, por eso el que se sienta en la nube, mete su hoz sobre la tierra, y la tierra será segada.
El producto de esta cosecha son las almas de los creyentes, que menciona, en Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. La cosecha de Jesús, comenzando en el sexto sello, las almas de los que se mantienen firmes, en tiempos de gran tribulación, han sido traídas al reino de Dios, y Dios los consoló. La cosecha del Señor terminará cuando se abra el séptimo sello y se diga la oración final. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al verso 5, dice, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por espacio de media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos, recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso que venía con las oraciones de los santos, de la mano del ángel, subió delante de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó en la tierra. Y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. El séptimo sello fue abierto, antes del comienzo, de los últimos 3 años y medio. Lo más importante, ocurrido en el séptimo sello, fue la última oración. La Biblia dice que cuando se abrió el séptimo sello, a 7 ángeles se les dieron 7 trompetas y se pusieron de pie delante del Señor. Esta es la imagen de estar listo, para tocar la trompeta, o para enviar el juicio de Dios, pero mientras tanto, algo sucedió, un ángel, vino al altar con un incensario, y ofreció mucho incienso, junto con las oraciones de todos los santos, el humo subió ante Dios, y el ángel, tomando el incensario, llenó el fuego del altar, luego lo arrojó a la tierra. El significado de este pasaje, expresando el sumo amor de Dios, Dios le dio a los 7 ángeles una trompeta, pero no les dejó tocar la trompeta inmediatamente, sino que esperó el tiempo, para poder escuchar la última oración del pueblo de Dios. Esa es una oración, para que todas las personas en la tierra sean salvas, y para que el Cordero tenga el mayor tiempo posible en su cosecha, para que todas las personas tengan una última oportunidad de arrepentirse y ser salvos, antes de la cosecha del Cordero, ha terminado. La escena de este episodio, es la misma que el momento después de que Dios castiga a Coré, la rebelión, pero el pueblo de Israel, reprende a Moisés y a Aarón, diciendo, masacraron al pueblo de Dios. Números capítulo 16, versos 41 al 50, dice, pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, habéis matado al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando la congregación se reunió contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo cubrió, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés, diciendo, levántate de en medio de esta congregación, para que los consuma como en un momento. Y ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés dijo a Aarón, toma un incensario, y pon en el fuego del altar, y pon incienso, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque ha salido la ira de Jehová, la plaga ha comenzado. Y Aarón tomó como Moisés le había mandado, y corrió en medio de la congregación, y he aquí, la plaga había comenzado entre el pueblo, y puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso de pie, entre los muertos y los vivos, y la plaga fue detenida. Y los que murieron en la plaga, fueron 14,700, además de ellos, los que murieron por la causa de Coré. Y Aarón volvió a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, y la plaga cesó. En ese tiempo, Dios estaba a punto de castigar al pueblo de Israel, que se rebeló contra él. Lo que hicieron Moisés y Aarón, fue lo mismo, que lo que hizo el ángel, cuando se abrió el séptimo sello. Moisés le ordenó a Aarón que tomara el incensario, pusiera fuego del altar, rociara incienso sobre él y corriera hacia el pueblo. Mientras Aarón corría, el humo del incensario se elevó entre el pueblo de Israel, para hacer expiación por ellos, para sálvalos de la ira de Dios. Ángel mencionó, en Apocalipsis capítulo 8 versículo 5, toma el incensario, llénalo de fuego del altar, y échalo sobre la tierra, para que el humo que sale del incensario lo cubra y se extienda, para salvar al pueblo. Antes de que suenen las 7 trompetas. Esto también hizo Abraham, antes de que Dios castigara a Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, versos 16 al verso 33. En ese momento,
era el momento en que Dios estaba a punto de castigar a Sodoma y Gomorra. Abraham le preguntó a Dios, si había 50 personas justas, Dios no castigaría esas ciudades. Abraham preguntó 5 veces más, bajó de 50, bajó a 45. Quedan 40, quedan 30, quedan 20, y finalmente, Abraham pregunta cuál es el número de los 10 justos que quedan. El séptimo sello, el ángel, puso mucho incienso y lo quemó con la oración de los santos. La oración del pueblo de Dios es una intercesión a Dios, para que los pueblos del mundo sean salvos, así como lo hizo Abraham. El séptimo sello es el fin de la salvación. Cuando Jesús termine su cosecha, a partir de ese tiempo, no quedarán creyentes en la tierra, porque después de que se abra el séptimo sello, los 7 ángeles tocarán la trompeta, y la ira de Dios será derramada. Dios no podrá derramar su ira, si todavía quedaran justos sobre la tierra, de la misma manera que le prometió a Abraham, si quedaran 10 justos, no castigaría esa ciudad, ni Dios. Nunca castiga al justo, y a los malvados en el camino. El séptimo sello es el sello de la última oración, porque después de que se abre este sello, no se menciona más la oración de los santos, ni de las personas en la tierra, en la Biblia. Después de la apertura del quinto sello, Dios espera la oración de los santos. El sexto sello, la predicación final de Dios, los sellos de los ángeles, 144. 000 del pueblo de Israel, y el comienzo, de la cosecha de Jesús, hasta el séptimo sello, la última oración, la oración de los santos de Dios, para que los que no han sido salvos, sean salvos, cosechados por Jesús. Todo esto, es el amor de Dios, para que las personas, sean salvas. Un hecho triste es que en el periodo posterior a la apertura del séptimo sello ya no quedaban cristianos, pero los que quedaron, incontables en número, eran antiguos cristianos, aquellos que solían creer en Dios. Muchos fueron siervos fuertes de Dios antes. Esos son los creyentes, que no obtienen el arrebatamiento, incluyendo los creyentes, que creen en tiempos de tribulación, pero no pueden soportar, ni soportar la tribulación, al punto de recibir la marca de la bestia y rendirse. Y adorar a Satanás. En el corazón de estas personas, muchos todavía anhelan a Dios, pero no pueden salvar la vida, ni mantenerse firmes en la fe. El profeta Amós profetiza de estos creyentes. Amós capítulo 8, verso 11 al verso 12, dijo: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor, y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, correrán de aquí para allá buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. En este punto, todos los cristianos deben responder por sí mismos, cómo vivir su propia vida. Cada uno tiene una opción. Jesús lo dejó claro: Él regresará como ladrón, para recibir a los creyentes, que esperando por Él, como siervo, esperando para el regreso del amo, como la novia, esperando al novio. Ha llegado el momento en que todo cristiano debe darse cuenta, aprender y comprender, en la vida, cómo esperar el día del rapto. En este tiempo presente, está muy cerca del periodo de los últimos días. Jesús llamó a este momento, el tiempo de antes del parto. La vida de ahora en adelante, ya no es fácil. No permita que ninguna tentación, ni las dificultades que está afrontando, que son tan pequeñas, en comparación con las dificultades de los últimos 7 años, hagan al creyente no entrar en el rapto, y debe entrar. Los últimos 7 años. No dejes que los problemas económicos, la falta de dinero para pagar las cuentas, cada fin de mes, los problemas familiares, los conflictos, los divorcios, los problemas en el trabajo, ser blasfemia, intimidación o injusticia, aburrimiento en la vida o pereza, falta de entusiasmo por Dios, derrotado por la tentación de la carne, querer tener, querer ser, tentaciones sexuales, sentir comparaciones, al ver lo mejor vida, de un incrédulo, o cualquier otra cosa. Todas estas cosas vienen de Satanás. Él conoce la debilidad de cada uno, y atacará la debilidad de cada uno. Los creyentes deben velar y orar siempre, porque el tiempo está cerca. En el próximo EP, hablaremos de la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, en detalle. No olvides seguir el próximo EP. 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 No olvides seguir el próximo EP.
Eliplanet tiene la visión de establecer una iglesia virtual, en un mundo virtual en línea, con tecnología de realidad virtual. El objetivo es poder llegar a personas de todo el mundo, sin importar ubicación, zona horaria o idioma. Las personas pueden acceder a videos de enseñanza, unirse a actividades de compañerismo cristiano, orar juntos, leer la Biblia juntos o unirse a la adoración de Dios en la iglesia, con una experiencia realista y fluida. También hemos traducido enseñanzas y sermones a diferentes idiomas, incluidos francés, ruso, latín, chino, japonés y tailandés, para bendecir a la mayor cantidad de personas posible y acercar a más personas a Dios. Para lograr el objetivo, todavía se necesita más apoyo y presupuesto. Mateo capítulo 10 versículo 42, dice, «Y si alguno da aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, que es mi discípulo, de cierto os digo, que esa persona, ciertamente no perderá su recompensa». Daniel capítulo 12 versículo 3, dice, «Los sabios resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que guían a muchos a la justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos». Si tienes la visión de guiar a muchas personas, llegar a la justicia y tener una gloria como la estrella por los siglos de los siglos, puedes apoyar nuestra visión mirando los detalles a través del sitio web. Que la bendición de Dios esté con ustedes.